Buenos días. Bueno, hoy iniciamos un nuevo, un nuevo capítulo. Iniciamos el capítulo 16, el cual habla de proverbios sobre la vida y la conducta. Y, y pues vemos que lo de Dios no es que se esté refiriendo simplemente a que la vida y la conducta esté, digamos, aparte de las cosas de Dios, o que digamos sea algo que nosotros necesitamos antes de llegar a Dios, porque pues digamos que para nosotros a veces es algo, es algo como que nos impide a veces pensar en las cosas de Dios, el hecho de que no tengamos la vida y la conducta, y pensamos que esas cosas provienen de nosotros mismos. Y simplemente lo que nos quiere hacer entender estos proverbios no es que la vida y la conducta nosotros la hagamos aparte a lo de Dios. ¿Y por qué yo me refiero a esto? Porque digamos que nosotros en el proceso a veces podemos pensar que, que lo de Dios no tiene que afectar nuestra vida y nuestra conducta. O sea, que lo de Dios solamente es para darnos a nosotros una tranquilidad, o para darnos a nosotros una claridad, o que la sabiduría simplemente llega a nosotros tener una capacidad mental, una capacidad de conocimientos, pero a veces pensamos que de la esencia de Dios no viene para nosotros una nueva vida y una nueva conducta, o que la provisión que Dios nos da no incluye dentro de ese paquete de la provisión de Dios, no incluye la vida y una conducta para nosotros. Y yo creo que lo de Dios viene a transformar la vida de la persona en tantas cosas que hasta ahí entra la vida y la conducta. Y la vida y la conducta para nosotros es nuestra forma de ser, lo que a veces pensamos que ya no tiene un cambio, o algo en lo que nosotros ya nos quedamos así. Y resulta que aquí habla de la vida y la conducta, así la persona tenga tantos años, tenga tantas experiencias o habilidades, tenga conocimientos, tenga tantas cosas que, que a un hombre que lo podemos relacionar con la persona a la que Dios le dijo que haya que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Una persona como Nicodemo, que era una persona que sobre que sobre las cosas de Dios, sobre la ley de Dios, ya sabía demasiado. Ya pensaba que tenía una vida y una conducta formada. Y que a veces uno no piensa que Dios venga con una nueva vida y una nueva conducta para uno. Y que tiene ese sustento para hacer que la persona con la conducta más, digamos, más establecida o más habituada dentro de sus hábitos, dentro de sus pensamientos, todo, pueda llegar a un cambio en su conducta, pueda llegar a un cambio en su vida. Entonces, en esa vida que Dios tiene, debe ser como un río, esa vida de Dios hacia nuestra vida, la cual nos pueda llevar a nosotros a dar cosas diferentes de nosotros mismos y a nosotros poder dar un fruto diferente.
Es como si un árbol no diera fruto y la solución, ¿cuál sería para nosotros? Si un árbol no da fruto, la solución no sería a veces pensar en que va a dar fruto otra vez. La solución a veces para nosotros simplemente es como que llegue, como que llegue más bien otro árbol, que crezca otro árbol y, y pueda empezar a dar fruto, pueda empezar a dar vida y pueda tener otra conducta, digamos, natural. Y precisamente lo que Dios quiere poner en nosotros es otra naturaleza para nosotros poder dar nuevos frutos y para nosotros empezar a tener otras conductas, digamos que otras conductas en las cuales Dios esté presente y Dios esté haciendo una intervención en esa conducta. Entonces, en esa vida y en esa conducta, pues no es lo que nosotros logremos alcanzar por nuestras propias fuerzas o lo que uno llegue a alcanzar, sino lo que Dios puede hacer en una vida cuando Él es el que toma esa vida y cuando Él es el que da la vida, porque hay una parte donde habla del Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37 creo que es, donde habla que Él puso carne, Él puso hueso, Él puso tendones, pero hasta que no llegó el soplo de vida, pues no se pudo formar de una persona como un ejército y no se pudo ver la vida y la conducta que sale de esa vida. Entonces yo creo que Dios es como la fuente en esa vida y en esa conducta cuando la persona puede hacer un cambio. Yo creo que Dios es el origen de una vida y una conducta diferente. Y una vida y una conducta de Dios tal vez no viene del nacimiento de la carne, sino del nacimiento del Espíritu. Por lo menos el Señor Jesús diferenciaba esas cosas. Cuando era algo nacido de la carne y cuando era nacido del Espíritu. Cuando era una revelación de la carne o cuando era del Espíritu. Y cuando esas conductas empiezan es a salir de ese nacimiento. Entonces, es importante que nosotros relacionemos la vida y la conducta no como algo que nosotros tenemos que solucionar primero para encontrarnos con Dios, sino que es algo que solamente puede hacer Dios y que proviene de Él ese cambio en nuestra vida. Y que las conductas cuando empiezan a ser diferentes es porque buscamos depender de Dios. Y las conductas que están como tan arraigadas en nosotros, que nosotros a veces decimos, no, es que esa es mi forma de ser y yo no puedo cambiar esa forma de ser porque es que ya yo soy así y ya esa es mi forma y ese es como lo que hicieron de mí, lo que hizo de mí la vida y lo que hicieron de mí las circunstancias y las personas que me rodearon y empieza uno como a obtener una forma de vida y yo creo que solamente de Dios puede venir algo diferente. De Dios solamente puede venir algo más alto y puede venir un comportamiento diferente, unas convicciones diferentes y también una vida diferente. Pues cualquiera puede decir que puede cambiar una conducta y lo puede hacer hasta un momento con buena disposición, pero que le cambie a uno la vida, pues tenemos que analizar hasta dónde es que Dios pretende hacer cambio en nosotros o hasta dónde es que Dios es capaz de orar
hasta dónde llega la capacidad de Dios para orar en una vida. Creo que hay una parte donde nos habla de la fe y empieza a hablar un poco de cosas grandes que ha hecho Dios y un poco de cosas que puso Dios en unas vidas. Pero entonces esas cosas nosotros a veces las creemos para nosotros o creemos que solamente quedaron en la Biblia. Creemos que a esas personas que les cambió la vida a Dios puede llegar hacia nosotros un cambio de esa magnitud o el cambio que nosotros solamente podemos aspirar es que cojamos más carne en la fundación, porque el cambio de nosotros tiene que, si está en las manos de Dios, el cambio de nosotros tiene que llegar a ser tan grande que, que prácticamente se vea como otro nacimiento y que se vea como si Dios pudiera llegar a ser de uno una persona, o sea, como si el cambio que nos hiciera a nosotros fuera de todo, como si usted le cambiara la, el cuerpo, el alma y el espíritu, como si usted ya no tuviera que depender de las mismas cosas, como si usted fuera prácticamente un ser más espiritual, tuviera una vida espiritual, y no solamente la misma vida física que lo lleve a la conducta física de tener unos instintos por encima de su razón, sino que le lleve a tener una espiritualidad por encima de, de los deseos y por encima de los pensamientos de uno, y que lo lleve a tener una conexión con Dios y que lo lleve a pensar que Dios va adelante de uno, más allá de que uno sea arrastrado por sus propios deseos o por sus actitudes y por sus conductas. Entonces, en esos proverbios, pues habla de que nosotros tenemos unas disposiciones, que nosotros tenemos unos planes, pero que de pronto a la respuesta de Dios o a lo que Dios de verdad quiere hacer, empiezan a valer menos, porque empezamos a tener otra vida, y empezamos a tener, yo creo que otras conductas. Es como cuando usted ve a alguien y usted ya lo ve hablando diferente, pero no solamente por hablar, sino que lo ve de verdad diferente, le ve actitudes diferentes, le ve que ya no se estrella con la misma piedra, cuando lo ve que ya no ya no tiene la misma lucha, sino que empieza como a centrarse en cosas más espirituales y se empieza como a nutrir de cosas más espirituales. Cuando a nosotros ya no nos importan las mismas cosas personales, las mismas cosas materiales, sino cuando ya empezamos a tener otro enfoque y ya empezamos a ver nuestra vida, pero en Dios. Yo quería leer, ahí terminando mi aporte, un versículo que está en Juan 3:20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí en este versículo nos habla a nosotros de que hay unas obras hechas en Dios. Y para nosotros es a veces es difícil pensar cómo uno puede hacer una obra en Dios.
y nos están hablando de una unidad de espíritu, nos están hablando de que Dios tiene que estar tan metido en la vida que lo que nosotros hagamos venga de Él, que la cercanía que debe haber con Dios tiene que ser como tan cercana que la vida de nosotros empieza a tener las conductas, pero por las cuales nos va llevando la vida en Dios. Y que eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer lo que está bien. Porque acá en el 20 dice que todo el que hace lo malo aborrece la luz. O sea que nuestra conducta tiene unas raíces. Nuestras conductas buenas también tienen unas raíces. Y la conducta buena no viene solamente de yo expresarme en palabras, sino que tiene que venir de que las disposiciones mías ya no sean la prioridad, sino la respuesta de Dios. Buscar yo dónde puedo entablar una comunicación con Dios y una comunión con Dios. Entonces, ese es como mi aporte para ir empezando el devocional. Ya se me levantaron la mano. Buenos días, mi líder Felipe. Buenos días a todas las personas que están conectadas en este devocional. Estamos tratando un tema, yo creo que importante, ¿no? La vida y la conducta. Y yo analizo el proverbio número 10, el 16:3, que dice: pon en manos del Señor todo lo que hace para que tus planes se hagan realidad. Muchas veces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios está permitiendo que pase esto en mi vida? ¿Por qué no me fue bien con este emprendimiento que empecé? ¿Por qué no me está yendo bien en mi proceso? Si yo estoy andando con esas personas, o estoy haciendo esto, lo otro. Y es precisamente porque no estamos colocando nuestras obras, no estamos colocando nuestros actos, nuestros sueños, nuestras metas en manos de Dios. Nosotros, hay una frase aquí que a mí me ha marcado mucho y es: nosotros hacemos planes y Dios se ríe de nuestros planes. Créame que si sus planes no están en la voluntad del Señor, si esa mujer que usted ama no está en la voluntad del Señor, si ese carro que usted quiere no está en la voluntad del Señor, eso no va a llegar, porque Dios a usted no le va a dar algo que no sea para su bendición. Yo vuelvo y repito: si Dios a usted le da un Ferrari y usted ni siquiera sabe manejar, ¿qué va a pasar? Pues te va a estrellar. Entonces Dios a ti no te va a dar algo para que sea una maldición. Dios todo lo que permite en tu vida y todo lo que pasa en tu vida es con el fin de que se cumpla su propósito. Y todas las cosas son buenas para los que creen. Dios permite muchas veces que usted llegue a un lugar, que usted pase por alguna situación. Lo permitió incluso con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, cuando lo liberó de Egipto. Permitió que estuvieran en el desierto. Y yo creo que Dios permite que en nuestra vida siempre en algún momento pasemos por un desierto. Pero créame que no es con el fin de castigarnos, que no es con el fin de hacernos mal, sino que siempre va a ser con el fin de que nosotros en ese desierto es donde levantemos nuestras manos, donde empecemos a adorar al Señor como debemos de adorarlo y reconozcamos que sin Él no somos capaces. Y es en ese desierto cuando nosotros tenemos que empezar a adorar más a Dios, a mejorar nuestros comportamientos, nuestra conducta, porque mi líder Felipe lo hablaba ahorita: si usted está con Dios, si usted Dios le está dando la capacidad de abrir su conciencia, sus sentidos espirituales, porque es que nuestra mente humana nunca va a poder entender las cosas de Dios, nunca, porque es que nosotros no podemos intentar con una mente humana intentar entender una mente celestial como la de Dios. O sea, si nosotros intentamos racionalizar por qué pasan las cosas, y lo hemos hablado muchas veces con el apóstol: porque muchas veces las cosas de la Fundación Proyectando Generaciones nadie la entiende, ni otros directores, ni otras fundaciones, incluso las familias no entienden por qué esto, que por qué la visita así, que por qué toda, porque es que acá se mueve la presencia de Dios, aquí se hacen las cosas conforme a la voluntad de Dios, y una mente humana nunca va a ser capaz de entender la mente celestial de Dios.
Entonces, si nosotros estamos hablando de que Dios nos trajo a esta fundación para modificar nuestra conducta, nosotros tenemos que entender de que cuando usted tiene un encuentro con Dios, nada vuelve a ser lo mismo. O sea, yo sigo meditando mucho en este pasaje de cuando se agarró este personaje, se agarró de ese ángel y dijo, no me voy a soltar hasta que tú me regales la bendición, hasta que tú me bendigas, yo no me voy a soltar. Y después de estar toda la noche, después de estar toda la noche peleando con este ángel, porque dice que peleó durante toda la noche hasta que rayó el alba, hubo un momento donde el ángel le toca la coyuntura del muslo y lo descoyunta, ¿no? O sea, le hace arrancar ese pedazo de la pierna y eso tuvo que haber sido un dolor muy fuerte. Y cuando al otro día, cuando él termina y le derrama su bendición, él no quedó caminando igual. O sea, una persona después de que tiene un encuentro divino con Dios, después de que pasa por un sitio donde Dios está modificándole su conducta, no puede ser lo mismo, no puede quedar igual. No puede ser que cuando usted vuelva otra vez a su casa, donde su familia, por donde se frecuentaba, la gente tiene que verlo caminando usted diferente, la gente tiene que ver y sentir la presencia del Espíritu Santo por donde usted va y decir, ese ya no es el Miguel que yo conocía antes, ese ya no es el Brian que yo conocía antes, ese ya no es el Manuel que yo conocía antes. O sea, nosotros no, después de tener un encuentro divino con Dios, no se puede ser la misma persona. Y Dios pone personas y permite situaciones en nuestra vida, siempre va a ser con el fin de bendecirnos. Lo hizo con Pedro y con Juan cuando iban entrando al templo y se encontraron a este paralítico y él les pide limosna. ¿Y por qué este les pide limosna a ellos? Porque era lo que él venía acostumbrado a hacer durante toda su vida. Decían que era paralítico de nacimiento. O sea, él no podía caminar y toda la vida la familia se encargó, porque es que en la Biblia lo dice, fueron la familia y sus amigos íntimos los que todos los días los llevaban hasta allá cargado para pedir limosna. Y Dios permitió que pasara Pedro y Juan por ahí. Y usted cree que los discípulos de Dios, los discípulos de Jesús, no iban a tener dinero. Ellos tenían dinero. O sea, ellos andaban era con el rey de reyes. Pero él sabía que lo que necesitaba ese paralítico en ese momento no era dinero. Dios sabe lo que necesita cada uno de nosotros. Por eso a cada uno de nosotros permite que pase por situaciones. Y como dice, y de lo que tengo te doy. Y lo que necesitaba en ese momento él era una palabra, levántate y camina. Él no necesitaba dinero, si le hubieran dado dinero, él se hubiera quedado ahí. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconocer por qué Dios está permitiendo y empezar a mejorar o a pedirle a Dios que abra, que quite esas vendas y que abra esos sentidos espirituales para nosotros poder ver la obra de Dios en cada situación que pasa, o sea, entender y empezar a dejar de racionalizar y más bien simplemente dejarse moldear por Dios. Ese era mi aporte, mi líder. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Yo quiero dar mi aporte sobre el tema a tocar y es que hablando sobre la vida y la conducta, podemos tener muchos enfoques en varias de nuestras áreas, ¿no? En el área familiar, espiritual, personal, académico, laboral. Porque hay algo que se maneja en la vida empresarial y es la aptitud y la actitud, ¿no? Actitud con respecto a saber manejar ciertas máquinas, a saber manejar de pronto un papeleo, a saber cómo manejar la caja, cómo manejar un grupo, y está la actitud respecto a la convivencia, a cómo se comporta con los demás trabajadores, cómo se comporta frente a un llamado de atención. Entonces, basándonos en la conducta, que es lo que nos ha llevado la mayoría de veces a muchas caídas, muchas recaídas también, ya que si tocamos el tema de la adicción,
pues no es la droga ni no es la droga el problema, ¿no? Es la conducta. Entonces, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios por medio de su palabra? O sea, hay muchas personas que dicen ser inteligentes, que dicen ser sabias, no, pues yo me las sé todas, yo sé mucho, yo esto, yo lo otro, entonces como que se mojan en sus capacidades, por decirlo así. Pero Dios nos dice por medio de su palabra en Santiago 2:13 que dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. O sea, demostrar con nuestra conducta que nosotros somos sabios es una cosa muy distinta a decir que uno es sabio y actuar de manera distinta a la que uno está hablando. Hay que tener congruencia también en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro actuar. Entonces, tener ciertos límites de nuestras acciones que reflejen ese viejo hombre que hubo un día en nosotros. Todo el tiempo está renovando nuestro patrón de pensamientos. ¿Ya? Tampoco dejar que nos menosprecien por ser joven, como dice la misma palabra, ¿no? No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino que también vean en nosotros un ejemplo a seguir, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra manera de hablar, por medio de nuestra manera de actuar, inicialmente. Ya, porque muchas personas en estos últimos siglos se ha dicho que no, que es que los jóvenes de hoy en día. Entonces, dar la oportunidad también, darnos la oportunidad a nosotros que los mayores, las personas adultas, vean en nosotros un ejemplo a seguir. Podemos ser un ejemplo vivo y claro de que Dios sí restaura, de que Dios sí hace milagros, de que Dios sí pone la semilla en nosotros y florece. Que la gente vea en nosotros potencial muy distinto al que los medios de comunicación venden. Que la gente vea en nosotros un ejemplo a seguir, un ejemplo vivo. Que nuestras acciones y nuestra conducta sea y suba al cielo como lo fragante. Que Dios todo el tiempo se alegre de nosotros, viendo nuestra sencillez, viendo también nuestra nobleza, viendo también nuestra integridad. Se dice mucho en comunidad terapéutica, se dice, no, pues muéstrese como ustedes. Y se tergiversan esas palabras cuando te dicen, no, pues mostrate como soy. No, pues como soy yo, no, pues yo soy explosivo, yo soy intolerante, yo soy deshonesto, yo soy esto, yo soy otro. Ve, pero ¿por qué te comportas así? No, pues que me estoy mostrando como yo soy. Pero al transcurrir los años nos hemos dejado engañar mil y un veces con lo que nos vende el video, con lo que nos venden los medios de comunicación, ¿no? Pero si nos vamos a el manual de vida, vamos a ver que nosotros somos seres de luz, que Dios no crea maldad. Dios todo lo que lo creó para que lo alabe. Dios lo creó para que sea bueno. Desde el inicio del principio de los videos. Si somos seres de luz, nuestra conducta debe ser una conducta intachable, una conducta que irradie
tranquilidad, que irradia paz, que irradia amor. Ya que siendo jóvenes podemos marcar una huella con lo que decimos, con lo que hablamos, sino por cómo actuamos. No perder esos valores y esa ética moral que se perdió y que se abandonó desde casa. Ya que la mayoría de veces también los padres también se ven implicados en estas malas conductas, que somos esponjas, ¿no? Todo el tiempo estamos absorbiendo algo de los que nos rodean. Y aún así, no importa si no somos niños ya, todo el tiempo estamos absorbiendo de algo. Es el dicho, no, dime con quién anda y te diré quién eres. Que junta con sabio, sabio será, que junta con necio será quebrantado. Y con el necio, que se comporta como una persona de la calle, como lo que nos comportábamos antes. Nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestro orgullo, en nuestra altivez, nuestra prepotencia, la rebeldía. Todo ese tipo de conductas se deben desarraigar de nuestro corazón y que las personas vean en nosotros un ejemplo vivo y una conducta intachable. Muchas gracias. Líder Diego, buenos días. Hola, muy buenos días, familia. Muy buenos días para todos los valientes que estamos aquí dándole primeramente, alimentándonos de lo que en realidad a nosotros nos va a transformar nuestra conducta, alimentándonos y recibiendo el verdadero pan y la verdadera agua viva, que es la cual, por lo cual nosotros no vamos a volver a tener sed, y vamos a tener el conocimiento y vamos a tener la enseñanza, una enseñanza poderosa que por medio del rey Salomón Dios dejó para que nosotros hoy, después de pasar muchos años, hoy estemos nosotros estudiando estos principios, estemos estudiando estos mensajes y que quiera trabajar con nosotros algo tan importante como es la vida, cómo conducirnos ante la vida, cómo comportarnos. Entonces, vemos en el primer versículo que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová Dios es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en nuestra propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, estos primeros 7 versículos a mí me llaman la atención, porque de Dios depende todo. De Dios depende nuestro camino, de Dios depende nuestros pensamientos, de Dios depende nuestros pensamientos y por ende la conducta, porque podemos ser claros y podemos también llegar a la conclusión de que antes de que nosotros tengamos malas conductas, nosotros tenemos un mal proceso mental, tenemos un mal pensamiento, tenemos maquinaciones, y esas maquinaciones llevan a tener mala conducta. Entonces, si estamos hablando de
de Él depende todo. Imagínense que depende tanto que hasta nuestros enemigos hace que estén bien con nosotros. De Él depende todo, que de Él son las respuestas que nosotros necesitamos. De Él depende todo, porque dice que todas las cosas ha hecho para sí mismo, aún el impío para el día malo. Entonces muchas cosas y muchas situaciones que a nosotros nos va a tocar enfrentar, que a nosotros nos va a tocar hacerle frente, va a ser porque eso es necesario para que nosotros crezcamos. Eso es necesario para que Él se glorifique en nosotros. Eso es necesario para que nosotros podamos trabajar la conducta. Y eso es lo que pasa en la fundación, lo que pasa en los sitios donde forman el carácter, donde forjan la conducta, donde nos llevan a tener muchas situaciones que de pronto a primera vista no van a ser fáciles de enfrentar, no van a ser fáciles de poder entender y digerir. Pero de Jehová depende que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestro entendimiento esté dispuesto para que nosotros podamos pues hacerle frente a cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Yo antes, cuando yo hago mi inventario, cuando yo me reviso, en la fundación le dicen IMD, inventario moral diario, yo más que revisar mi conducta, sí, la conducta es importante, revisar las acciones que uno hace por medio de la impulsividad, por medio de la arrogancia, por medio de muchas situaciones que uno en el diario vivir uno hace mal. Y yo me reviso y yo antes de revisar mis acciones, yo reviso qué estaba pensando yo. Me reviso mis pensamientos, reviso si en realidad yo estoy utilizando las armaduras espirituales que Dios da, porque muchas veces las luchas que nosotros tenemos en cuanto a la conducta no son luchas contra sangre ni carne. Ahora vamos a leer una porción de la Biblia donde habla que muchas veces nuestras luchas no son contra cosas que podamos ver, sino que son contra otras cosas o otras entidades que vienen arraigadas muchas veces por el consumo, por lugares donde nosotros anduvimos, perdón, por aquí me corrigieron, por los lugares donde anduvimos. Gracias, María José. Entonces vemos claramente que nuestras luchas, nuestros defectos del carácter, muchas veces dependen de Jehová, de que nuestro Dios toque nuestros corazones para nosotros podamos hacer corrección de ellas. No hay otra forma más eficaz, no hay otra forma más contundente que las armaduras o las herramientas que nuestro Dios ofrece para nosotros poder combatir estas malas conductas. Porque hay algo muy cierto, que el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Y muchas veces nuestras debilidades son nuestro enemigo. Nuestras debilidades son nuestro enemigo. Y una de las cosas a las cuales nosotros tenemos que conocer más es a nuestro enemigo. ¿Cuál es mi enemigo? El que me llevó a mí a tocar fondo, que me derrotó, que por culpa de ese enemigo, que fue la sustancia, que fue la droga, que fueron mis malas conductas, mis malos comportamientos, me llevó a mí a tocar un fondo y me derrotó en algún momento. Pero Jehová es misericordioso y nuestro Señor Jesucristo es tan bueno que nos da la oportunidad de poder levantarnos otra vez y hacerle frente a cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando. El poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Muchas veces nuestras debilidades es nuestro enemigo. Y ese enemigo hay que conocerlo. Es un principio de un escritor
que escribió sobre el arte de la guerra y habla sobre, en realidad, conocer. Y yo siempre veo, y yo he llegado como a una conclusión de que ¿quién es nuestro enemigo acá? ¿Cuál es el enemigo a vencer? El enemigo a vencer es nuestra mala conducta. Y nuestra mala conducta solamente hay una forma que es eficaz para vencerla, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jehová. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, el único que puede hacer que nuestros caminos sean agradables es Jehová. Y por medio de ese caminar agradable, grato a él, por medio de esos sacrificios, porque muchas veces cuando nosotros queremos tener buenas conductas, tenemos que hacer sacrificios, y esos sacrificios muchas veces vienen en forma de nosotros renunciar a nuestros deseos, de renunciar a lo que nos gusta, de renunciar a muchas cosas del mundo que en realidad a nosotros nos llevaban simplemente a un camino de muerte. Dios quiere trabajar muchas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Ahora Darwin hablaba de que nos quiere tratar tanto la buena conducta, que dice que todo aquel que se crea sabio y entendido, que muestre por sus buenas conductas. También habla Jesucristo de que por sus frutos los conoceremos, por sus frutos. Y los frutos de una persona cuando está en Cristo son sus buenas acciones, sus buenas conductas. No podemos pretender de que nuestros frutos están, cuando estemos estudiando la palabra, cuando estemos estudiando los proverbios, haciendo devocionales, o sea, no hay nada más incoherente como una persona que esté hablando de Dios, que estemos recibiendo la palabra, que estemos recibiendo la enseñanza y en nosotros no se refleje algún tipo de cambio, algún tipo de fruto. De pronto, en nuestra carnalidad y en nuestra condición humana vamos a tener muchas dificultades y yo creo que nosotros nos vamos de este plano y van a ser muchas las cosas que nos van a quedar faltando por trabajar. Pero muchas veces, tengo conversaciones con personas que llevan 8, 9, 10, un año de proceso, y yo les digo, pellizcate porque no estás chocando siempre con la misma piedra. Está chocando siempre con tu misma mala conducta, está chocando siempre. Ya llevas un año y no has podido superar esa etapa, no has podido con esa mala conducta que viene reflejada desde el primer día en que te vi, y todavía ahora ya un año y seguís con la misma conducta. Entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que nosotros nos revisemos, que nosotros analicemos bien, de que nosotros, mire que en estos primeros 7 versículos que yo, que dice aquí los proverbios, los consejos que dan, es que de Jehová depende todo. Entonces, pero por medio de él depende todo, sí, pero pues hay que tener una fe, y esa fe nos lleva a nosotros a tener una certeza, y nosotros comenzamos a vivir ya no en la incertidumbre, sino que comenzamos a vivir ya en la certeza de que Dios va a transformar nuestro corazón, de que Dios va a transformar y va a renovar nuestra mente para que así mismo se renueve nuestra forma de nosotros conducirnos ante la vida. No hay una forma más eficaz, más contundente como esa. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que cambiar nuestro corazón, nuestra mente, y para eso Dios a nosotros nos da unas herramientas, nos da una armadura que depende de nosotros si nosotros queremos tomarlas o no. Porque por medio de estas armaduras, por medio de estas herramientas, nosotros podemos desarrollar habilidades, podemos desarrollar capacidades y podemos tener convicciones ante la vida. Y es un proceso, es un proceso. Lo más importante es que nosotros las tomemos. Entonces vamos a leer, por favor, ayúdame con Efesios 6:10, por favor. Efesios 6:10, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en la región celeste, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corazada de justicia, y calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí por mí a fin de que el abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador de cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Amén. Entonces, vea, en este pasaje, a nosotros nos deja muy claro cuál es el enemigo a vencer. ¿Cuál es el enemigo? ¿Cómo se presenta? También nos deja claro cuáles son las armaduras, qué es lo que hay que hacer. Mire que Dios a nosotros nos muestra y nos abre nuestros ojos. Y además de abrirnos nuestros ojos, nos da las herramientas. Y nos dice cómo nosotros nos debemos revestir, cómo nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice que por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces habla también de la firmeza acá y también nos dice en el 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que se requiere para que nosotros podamos estar firmes, como lo dice aquí Pablo a Efesios? Que nosotros tomemos estas armaduras. ¿Sí? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, una armadura. Vestidos con la coraza de la justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que tomemos el mensaje del evangelio. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, la certeza de lo que no vemos y nosotros podamos seguir avanzando. Porque muchas veces en la fundación, lo que las personas cogen es la incertidumbre. Pero es una incertidumbre porque yo muchas veces llegué a una conclusión de que digo, no, pues si la incertidumbre a mí me hace daño, yo me voy a enamorar de la incertidumbre. Así es decir, y me voy a dejar llevar. Me voy a dejar llevar y voy a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en mí. Pues toma el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos del fuego del maligno son los pensamientos. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica del Espíritu, velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Entonces, Dios quiere trabajar con nosotros. Dios quiere que nosotros tomemos estas armaduras. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra conducta. Pero antes de cambiar la conducta, que cambiemos nuestro entendimiento, que cambiemos nuestra forma de ver. Que cambiemos tantos paradigmas
que hay en que hay en nuestro entendimiento y que hay en nuestro diario vivir. Entonces, que Dios les bendiga, que tenga un buen inicio de semana, que Dios sea obrando en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que se vea reflejado verdaderamente una buena conducta y que en realidad nosotros podamos dar fruto a nuestra forma de conducirnos. Amén. No sé si está por ahí Felipe o vamos terminando el devocional. Muy buenos días, mi líder Diego. Por acá tengo un aporte. Ahora, Almedo, bien pueda. Muy buenos días para todos, familias, para todos mis compañeros allá en el Vergel, en Villa Samán, a todos los hermanos que ya también salieron. Que Dios nos bendiga el día de hoy, nos tiene guardados bajo techo. Es una bendición muy grande. Bendito Dios por todo lo que hace con nosotros. Yo quería dar un aporte con base al Proverbio 16, el 22. Dice, manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee, pero la erudición de los necios es pura necedad. Yo creo que después de tanto que en realidad es poco para lo que llevo acá caminando la palabra y escuchando palabras de vida eterna, que es lo que se nos enseñan aquí, como lo hablaba mi líder Diego ahora, la renovación del entendimiento y muchas de las cosas que nosotros tratamos acá, solamente si nosotros entendemos qué es lo que se nos está tratando de decir, podemos encontrar ese manantial de vida. Yo no creo que estemos aquí y si no hemos encontrado el manantial, si no hemos encontrado esa fuente que nos va a renovar y que nos va a dar esa energía, que nos va a dar esa fuerza, porque se nos está diciendo todos los días que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que nos aviva el espíritu para servir, para amarnos los unos a los otros. Entonces yo creo que ese proverbio se cumple como todos, y cuando dice manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee. Yo creo que es algo que confronta, y para que nos confrontemos todos, estoy yo verdaderamente descubriendo ese manantial, ya lo descubrí, ya tengo esa fuente que emana vida y que de ahí es donde siempre busco el alimento y que se encienda ese querer para vivir, porque yo no creo que nosotros podamos hacer las cosas acá por nuestras fuerzas. En mis fuerzas, yo llegué a la fundación hace ya un buen tiempo y en esas fuerzas estaba destruido. Estaba totalmente destruido, no tenía ni cómo caminar, no podía ni caminar. Y yo creo que la voluntad de Dios ha sido buena, es perfecta con todos nosotros. Y de tenernos acá para hallar ese manantial, si no lo hemos hallado, pues yo creo que tenemos que preocuparnos por hallarlo. Porque es que no podemos estar aquí en vano, no podemos perder el tiempo, no podemos estar acá pensando en vanas glorias, no podemos estar acá, estar pensando en cosas que realmente no tienen nada que ver con hallar esa fuente que nos va a dar la vida para largo, para tener una distancia en el camino y poder decir que logramos un encuentro, y ese encuentro con Dios hizo que todo cambiara. Lo decía mi líder Felipe al comienzo, que Dios quiere transformar una vida y una conducta, pero es que usted no va a poder transformar la vida y la conducta si usted no encuentra esa fuente. O sea, si usted no se permite entender la palabra que se nos da, ese proverbio pues nos quiere modificar y quiere tener algo con nosotros, y es Dios mismo en intimidad con nosotros todos los días. Si no estamos entregando esa oración, si no estamos entregando esa carga, entonces yo creo que no vamos a descubrir que hay un manantial que todos los días está para que nosotros nos alimentemos ahí y perdamos la sed, porque el único que nos da agua y esa agua de beber que quita la sed es Dios. Entonces yo creo que es muy confrontante esa palabra de saber si realmente ya hallamos el manantial, de saber si
si ya estamos en esa palabra que a nosotros recibirla nos levanta y nos hace caminar con amor y con ese gozo y con ese ahínco de que tenemos una convicción, de que tenemos personas por qué luchar, de que tenemos personas a quien servir, que somos importantes, que necesitamos ayudar, porque es que yo antes yo no servía para nada, no servía para nadie, yo era un estorbo, yo lo que era una escoria. Y ahora yo ver que hay personas que me necesitan, que necesitan de un liderazgo proactivo, no reactivo, que necesitan de una persona activa, que necesitan de una persona así sea para cargar bultos, para lo que sea, pero que me necesitan para algo. Eso es algo que me tiene que dignificar y que me tiene que hacer sentir que soy útil para la obra de Dios. Pero es que si usted no ve cada situación de la fundación, cada acto que usted tenga que hacer, no lo ve con el manantial que le está recargando la energía, que le está diciendo tú puedes, hijo, tú estás ahí para brillar, para hacer luz, porque en algún momento te llegarán los privilegios, te llegará lo que quieres, pero si este es el momento en el que Dios te está poniendo a prueba, si es el momento en el que Dios quiere contigo llevarte al fuego, a que estés en prueba, en la dificultad, pues con gozo lo tienes que pasar, porque yo no creo que en vano sean las dificultades. A los hijos de Dios todo nos sirve para bien. En vano no son las dificultades. Si Dios nos prueba y nos prueba en el fuego, es para sacar el oro. Y ese oro se tiene que ir moldeando también y cada vez quedar mucho más fino. Entonces yo creo, muchachos, para todos, señores, señoritas, familias, ese manantial es esencial. Yo no podría estar aquí donde estoy, no podría tener el tiempo, muy poco, diría yo, que tengo hoy por hoy, que le doy gracias a Dios y a su misericordia por estar hoy donde estoy, y porque aún con ese poco tiempo, aún empiezo a medio ver las bendiciones tan grandes que Dios tiene conmigo. Porque ustedes no se imaginan, familias y residentes, pues que el solo hecho de uno ver un padre y que tenga un acto con uno de solamente darle un beso, eso es algo que no tiene precio. Y muchas veces creemos que estar en la fundación, no, que jartera, que estoy aburrido, pero ¿cuánto vale un beso y un fuerte abrazo de un padre hacia una persona que estaba tirada en la calle y que dormía en un andén y que vivía, era esposado, pero esposado a una pipa y al bazuco? Y viene Dios y te pone una familia, te pone más de 100 hermanos y te pone padres delante, te pone personas que te quieren aportar, que te quieren enseñar, que te quieren dar amor, pero no, o sea, muchas veces no entendemos el manantial, no entendemos que Dios de hace rato está vibrando con nosotros, que cada acto, que cada persona que Dios te ha puesto para guiarte, cada persona que te dice en forma de padre, en forma, hay veces de madre, y te dicen cosas y te guían. También el proverbio habla del camino que Dios encaminará. Dios nos guiará nuestros pasos. Y muchas veces creemos que cuando nos están guiando, antes son los malos, y no es así. En ese manantial yo he podido ver el amor de Dios en cada esquina de este hogar, porque es que yo no tenía hogar, yo dormía en un andén. Y ahorita ver la cantidad de personas que están a mi alrededor, que me dan un lugar, que me valoran, que me respetan. ¿Y por qué acaso ustedes no lo pueden ver? Hay veces los que aún están en esa batalla. ¿Por qué no han podido pasar al otro lado y por qué se caen los procesos? Porque no encuentran el manantial, porque no se han dado cuenta que todo es amor de Dios. A la corrección es amor de Dios. Cuando mi líder Diego da una corrección, eso es amor. Cuando mi líder Felipe da una directriz, es amor. Al igual que mi líder Héctor, cuando el apóstol, cuando todas las personas que estamos acá, no intentando porque lo estamos haciendo, sino que estamos recibiendo esta palabra que nos da ese alimento espiritual y que nos da esa gasolina que muchas veces nadie entiende, pero estos manes ¿cómo hacen para trasnochar, para levantarse,
con esas ganas de recibir ese alimento espiritual. ¿Por qué otras fundaciones no están aquí? ¿Por qué el mismo apóstol dice que hicieron sindicato? ¿Y por qué nosotros que estamos aquí entonces no ponemos ese ahínco y ese fervor por recibir esa palabra y caminarla y que ese manantial se avive y que tengamos ese espíritu de ir por todo y ganarnos todo? Entonces yo creo que Dios nos habla todos los días por medio de los líderes, por medio del apóstol, pero también uno tiene que tener esa voz por dentro que diga yo quiero más, yo quiero seguir, yo quiero realmente que Dios sea mi fuente y que esa fuente, y al descubrirla te vas a dar cuenta que cuando estés cansado Él te levanta, que cuando estés enfermo Él te sana. Y cuando verdaderamente no puedas, Él te va a decir que sí puedes y que sí vas a seguir y que lo vas a lograr y que no importa nada porque Él te escogió para sacarte de allá de la oscuridad y decidió por ti hacer un hombre y una mujer de bien. Entonces yo creo que la invitación de hoy es muy hermosa, de la vida y la conducta. Creo que estamos todos aquí para amar esta palabra, para amarnos los unos a los otros y ponerlas en práctica. Entonces la invitación es que en este día que se vea el reflejo de este proverbio andando y pararnos firmes, firmes como debe de ser, como lo que somos, guerreros de Dios. Entonces, bendiciones para todos mis hermanos, mis hermanas allá en el Vergel, en Villa Samán y para todas las familias. Amén, amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Amén.